En estos momentos, todas las encuestas indican que José Antonio Kast pasará a segunda vuelta. Puede pasar en primero o segundo lugar. Hasta hace poco, todas las encuestas daban por ganador a Gabriel Boric en segunda vuelta, pero hay algunas que indican que ganará Kast. Todavía hay muchos indecisos. La verdad es que no sabemos la cantidad de jóvenes que votarán, algo que es muy decisivo para el éxito de Boric. Lo cierto es que es posible no recordar porque no existe una disputa electoral entre dos candidatos que ofrezcan modelos tan distintos para el país. Es posible, no recuerdo cuándo esto se produjo. Algunos dirán que fue la elección de 1970 en que triunfó Salvador Allende. Puede ser, aunque en ese tiempo Chile era un país mucho más estatista, la derecha era bastante estatista y en medio de la Guerra Fría. Digámoslo una vez más, Chile ha vivido una revolución. La constitución actual casi no existe y la convención está redactando una nueva constitución. El plebiscito para redactar esta nueva constitución fue aprobado por un 78%. En la elección de miembros de la convención constitucional, la derecha fue reducida a un insignificante número de constituyentes, de leves constituyentes. Lo lógico es que en este proceso refundacional en el que entró el país, gane Gabriel Boric. Eso es la lógica. O sea, lo normal es que una persona que represente ese sector, después de todas las victorias obtenidas en gobernaciones regionales, en la convención constitucional, en el plebiscito para que haya convención constitucional, bueno, Gabriel Boric debiera ser el ganador. Su programa de gobierno, centrado en la redistribución del poder y en el cambio generacional, debiera ser la continuación entonces de la revolución. Una victoria de José Antonio Kast podría verse como la contrarrevolución. Y es raro que ocurra, y solo se explicaría por la increíble actitud de la oposición ante la violencia que se prolongó durante meses y meses. Ante saqueos, vandalismo y agresiones, sin siquiera alguna palabra para las víctimas, muchos callaron convenientemente en la izquierda y en la centroizquierda, otros avalaron y otros teorizaron, como Fernando Atria, quien, hay que reconocerlo, ya había anunciado que el régimen había que cambiarlo por las buenas o por las malas. Fue siempre sincero. Que Kast sea competitivo es gracias a ellos, algunos que se tornaron en revolucionarios en edad tardía. También hay que decirlo, el desempeño de Gabriel Boric en el último mes, dando explicaciones una y otra vez, sin respuestas, con olvidos y tartamudeos, ha ayudado a Kast. ¿Es raro? No, no tanto. No tanto en el caso de Boric. El problema es que José Antonio Kast lo respalda un partido muy pequeño, que casi no existe, el Partido Republicano, está bien peleado con la derecha, que por lo demás es y será minoría. En un eventual gobierno de Kast, ¿quiénes serán sus ministros? Tendrá una oposición durísima en el Congreso y una convención constitucional que presentará una constitución muy lejana a sus ideas. El plebiscito de salida se convertirá en eso, en una lucha fratricida y también en un plebiscito sobre su gestión y permanencia en el gobierno. Va a ser muy duro todo eso. Pero hay algo más. El programa de José Antonio Kast parece redactado por un, digámoslo así, un policía. No reúne las condiciones de un programa de gobierno. Es simplón, casi de escolar en algunas materias. Y si la derecha se ufana casi siempre que mientras la izquierda no sabe sumar y restar y ellos sí, el programa de Kast no cuadra por ninguna parte en materia económica. La verdad es que no soporta la revisión más simple. Es posible que sea el programa hecho para una minoría, para el 15% que con mucho Kast soñaba obtener y ahora para su sorpresa, que se encuentra ante una posible llegada al gobierno, simplemente el programa no da el ancho. O sea, Kast no tiene partido, no tiene equipo de gobierno y hoy tiene un programa que en realidad no es un programa. Kast propone mantener el modelo, pero este es un modelo que la gente quiere cambiar y que necesita, aunque se quiera mantener, de enormes cambios. El programa de Kast no habla de eso. Kast desea reducir los impuestos, por ejemplo, pero eso no es posible. Es tal el déficit fiscal chileno, son tantos los compromisos económicos, son tantas las demandas, que es totalmente inviable. Dice que va a bajar 10 puntos los impuestos a las empresas. Eso es hoy una promesa simplemente populista. El modelo chileno, además, tiene enormes distorsiones. En Chile el modelo
no cumplió con la promesa de igualdad de oportunidades, no se cumplió la promesa de premiar el mérito, no se cumplió la promesa de mercados competitivos. La enorme y obscena concentración económica no es tema en el programa. Es más de lo mismo, con la clásica receta de la derecha en tantas partes en el mundo de solo bajar impuestos. Eso lo condena al fracaso, y además fracaso en tiempo corto. ¿Habrá algún candidato que, respetando la libertad de precios, prohíba, por ejemplo, los descuentos por volumen que solo benefician a los más grandes? ¿O que vea que los supermercados no impongan condiciones leoninas a los proveedores, o que los locatarios de los malls, esos arrendatarios, no sufran el abuso constante de los propietarios de los malls? ¿Será posible que no haya permanentes actos predatorios en algunos sectores en nuestro mercado? ¿Entenderá Kast que el exceso de poder económico, como consecuencia de la enorme concentración económica que hay en Chile, configura un poder que no es democrático? Hablamos en la lógica de Kast, ¿no? Él quiere mantener el modelo, pero le falta mucha sustancia y da la impresión que en Chile, si uno lee ese programa, no ha pasado nada. Hay cierto consenso que las primeras manifestaciones de descontento ocurrieron con la Revolución Pingüina. El programa es totalmente rústico en educación. Mucha palabra o palabrería y poca sustancia. ¿Cómo recuperar en la educación el rigor? ¿Cómo estandarizar el mínimo de conocimientos universitarios? ¿Cómo formar decididamente mejores profesores? Son algunas preguntas obvias, pero que no tienen respuesta. ¿Qué es lo que es Kast? Kast es un conservador de derecha. Quiere retirar el proyecto de las 3 causales de aborto, pero el país no quiere eso. Desdeña el cambio climático, como Donald Trump y Bolsonaro, pero en el mundo no cabe duda que nos encaminamos a una catástrofe y hay diversos estudios que indican que Chile será uno de los países más golpeados en el mundo por el cambio climático. Ya se habla de emigración climática. ¿A quién se le ocurre minimizar todo esto considerando que en este aspecto el tiempo es oro porque vivimos una carrera para sobrevivir? El programa dice lo siguiente, que para recuperar la agricultura se propone avanzar en la aceptación de que las especies de flora y fauna que conviven con la población humana o son influidas por esta deben buscar un camino para, y esto entre comillas, pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes. Y agrega, deben estar debidamente regulados por la autoridad mediante la generación de parques temáticos y otros emprendimientos de aprovechamiento de la flora y la fauna. O sea, para que puedan sobrevivir, deben convertirse en un negocio, para que así puedan pagar por vivir. Usted comprenderá que yo no conozco ningún programa que haya dicho esto. Esto es exótico. Kast dijo además que retiraría a Chile de la ONU. O sea, pretende convertirnos en una especie de paria en el mundo. Esto es alucinante. Es obvio que el candidato requiere saber más de lo que pasa en el mundo. El punto 33 del programa habla de integrar a Chile en una coordinación internacional de antirradicales de izquierda. ¿Quiénes son los radicales de izquierda? Una coalición internacional. A ver, esto no digo que es la misma dimensión, pero parece una especie de operación cóndor política. La idea es identificar, detener y juzgar a agitadores radicalizados. Pero parece un estado policial, persecutorio. Y entonces, ¿se podría criticar a Boric si quiere integrar a Chile al Grupo de Puebla o a una red de izquierda antiderecha? Ya sabemos lo que pasó con Sebastián Piñera y ese tonto viaje a Cúcuta. Como que las lecciones no se aprenden. Repito, esto es exótico. El candidato dice que en un estado de emergencia, que lo va a cambiar, va a ser un estado de emergencia renovado, el presidente podría, por sí y ante sí, o sea, sin dar cuenta a nadie, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles. O sea, lo que pretende es que bajo estado de emergencia el presidente se transforme en un dictador.
Propone también cerrar la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, porque dice hay mucho activismo político ahí. Pero en vez de cerrarla, ¿no podría intentar mejorarla? Además propone cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero yo insisto, de nuevo, ¿acaso no se le puede mejorar? En un país donde un dictador vulneró los derechos humanos consistentemente y donde el sector de Kast avaló ese gobierno, esa dictadura, no hay espacio para cerrar el instituto. ¿Qué tiene que hacerlo? Mejorarlo, si es que no le gusta. Y me olvidaba un detalle. El programa habla de muchas cosas por hacer sin establecer su costo y además bajando impuestos. El asunto de verdad no calza. Son solo ejemplos de un programa rústico, tosco, insuficiente, confuso. Un programa, lo reitero, para un grupito del 15%, que es el que se pretendían obtener, pero no da el ancho para gobernar. Es verdad que si Kast y Boric pasan a segunda vuelta, habrá otra campaña y seguramente ambos candidatos van a actualizar sus programas. ¿Será capaz José Antonio Kast de presentar algo viable, mínimamente coherente? Porque con este programa, con el que tiene ahora, no es posible gobernar. Posiblemente, claro, con el de Boric tampoco. Vaya lío en el que estamos metidos.